Muy buenos días, bienvenidos a esta serie de estudios de la vida de nuestro Señor Jesucristo. El pasaje que vamos a estudiar el día de hoy lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículos 25 al 39. Y antes de iniciar con el estudio, ¿qué les parece si oramos a Dios para pedir su bendición? Oremos. Señor, Dios de los cielos y de la tierra, en esta mañana te queremos agradecer por tu misericordia. Gracias porque nos has permitido tener en nuestras manos, ante nuestros ojos, tu palabra que para nosotros es una lámpara a nuestros pies, es una luz en nuestro sendero, y queremos pedir tu bendición en este tiempo que vamos a estudiarla. Pedimos que abras nuestra mente, nuestros corazones, y que bendigas a quienes están viendo este video, y que podamos, Señor, en este tiempo honrarte a ti principalmente, porque tú eres el único digno de toda honra y gloria. Bendícenos en este momento, en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a iniciar leyendo el capítulo 23, versículos 25 al 32. Recordemos que en los estudios previos hemos visto las denuncias que el Señor Jesucristo hace a estos hombres fariseos y maestros de la ley por su actuar, y el día de hoy vamos a ver en el capítulo 23 que el Señor Jesucristo continúa denunciándolos. Vamos a leer Mateo 23 del 25 al 32. Dice la palabra: Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen: si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Pero así quedan implicados ustedes al declararse descendientes de los que asesinaron a los profetas. Completen de una vez por todas lo que sus antepasados comenzaron. Amén. Encontramos en esta lectura y en el capítulo 23 una palabra que el Señor Jesucristo utiliza para describir a estos hombres fariseos y maestros de la ley. La palabra que utiliza es hipócritas, los nombra hipócritas. Tengo aquí una definición de esta palabra. Dice: la palabra hipócrita proviene de un vocablo griego que significa actor, y se aplica a la persona que finge cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente tiene o experimenta. Una persona hipócrita es la que finge ser lo que no es a fin de recibir reconocimiento o alguna ganancia. En el pasaje que acabamos de leer encontramos en el versículo 25 que el Señor Jesucristo utiliza una ilustración para mostrar su hipocresía, la hipocresía de los fariseos y maestros de la ley. En el versículo 25 les dice que limpien del exterior del vaso que limpian del exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. El énfasis de los fariseos en los aspectos externos de la ley era la causa de su error. El cuidado exagerado para cumplir los ritos externos de limpieza ceremonial, cuidaban esto, pero descuidaban la limpieza moral interna.
Y para no ser hipócritas, el Señor Jesucristo les dice en el versículo 26 que primero debían limpiar por dentro el vaso y el plato, y así quedarían limpios por fuera. Aquí el Señor Jesucristo enseña que el punto de partida en la limpieza moral de la vida es el corazón. El cuidado, cuando se limpia el corazón, la limpieza exterior empieza a manifestarse de manera natural y de manera espontánea. Continuamos leyendo, o volvamos a leer, perdón, versículos 27 y 28. Dice: hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Encontramos otra ilustración de la hipocresía de estos hombres en este pasaje, y les dice, en esta ilustración les dice: sepulcros blanqueados por fuera y así lucen hermosos, sin embargo por dentro están llenos de huesos muertos y de podredumbre. Aquí vemos que el Señor Jesucristo pinta otra figura, otra ilustración parecida a la anterior para describir la hipocresía de los escribas, maestros de la ley y fariseos. Probablemente el Señor Jesucristo aquí se está refiriendo a la práctica que había en aquellos tiempos de blanquear los sepulcros con cal antes de las fiestas. También esto lo podrían hacer con dos propósitos. Uno, pues arreglar los sepulcros para que se vieran mejor, y también para destacar las tumbas para que la gente no las tocara sin querer y así se contaminaran. Y bueno, vemos aquí que por más hermosos que pudieran hacer los sepulcros, todos saben lo feo y lo malolientes que son en el interior. Y en el versículo 28 vemos una ilustración, o vemos el problema que el Señor Jesucristo les menciona. Les dice que por fuera daban la impresión de ser justos, pero por dentro estaban llenos de hipocresía y de maldad. Esto es un cuadro gráfico de la condición moral del corazón de los fariseos, intensamente repugnante para un Dios que es santo, santo, santo. Hay incrédulos que pueden ver a algunos creyentes y pues nos pueden señalar como hipócritas, y pueden utilizar esta justificación para no arrepentirse de sus pecados. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Tienen razón o no estas personas? Bueno, tristemente es probable que en ocasiones tengan razón en acusarnos, en acusar a hermanos de la hipocresía que ellos muestran en sus vidas. Sin embargo, esto no es una justificación para que estas personas que no han creído en Jesús rechacen a nuestro Señor Jesucristo, rechacen la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos da. Dice Hebreos 12:2: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. El autor de la carta a los Hebreos escribe a creyentes, pero aquí encontramos este versículo que podemos compartir a aquellas personas que no han puesto su fe en el Señor Jesucristo y que señalan hermanos, los señalan como hipócritas y toman esto como una justificación para rechazar al Señor Jesucristo. Pero podemos compartirles ese versículo y mostrarles el principio que nos enseña, y al inicio nos dice que fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Toda persona que pone
su mirada en el Señor Jesucristo, toda persona que confía en Él jamás va a ser defraudada. Pero toda aquella persona que pone su mirada en hombre, ¿qué va a pasar con él? Bueno, tarde o temprano, esta persona va a ser defraudada. Por eso nos dice aquí Hebreos que fijemos nuestra mirada en el Señor Jesucristo. El problema de la hipocresía no es limitada a estos hombres que denuncian al Señor Jesucristo, a fariseos y maestros de la ley. Y este problema no se limita a ellos porque nosotros también somos tentados a practicar la hipocresía. ¿Cuáles son algunas maneras en las cuales un creyente, nosotros, podemos llegar a ser hipócritas? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, podemos ser hipócritas cuando hablamos en público de una manera diferente a la manera de cuando hablamos en privado. Cuando en privado se utiliza otro lenguaje. También cuando practicamos algún hábito, algún mal hábito o algún vicio oculto y que las personas tarde o temprano lo ven. También somos hipócritas cuando solo vemos las faltas de otras personas, pero nos negamos a ver las faltas propias. Dice Mateo 7:3: ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? También somos hipócritas cuando llamamos a nuestro Señor Jesucristo Señor, le cantamos alabanzas, pero no hacemos lo que Él nos manda, no somos obedientes a sus mandamientos. Dice Lucas 6:46, dice el Señor Jesucristo: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? También somos hipócritas cuando nos importa más nuestra relación con la gente, nuestra relación con el mundo, que nuestra relación con Dios. Debe importarnos siempre más la relación con Dios que con el mundo. Vamos a continuar leyendo Mateo 23, ahora de los versículos 37 y al 39. Dice el Señor Jesucristo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada, y les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Que aquí el Señor Jesucristo quiere hacer algo con el pueblo de Israel. ¿Qué quiere hacer? Bueno, vemos que el Señor quería reunirlos como reúne una gallina a sus pollitos debajo de sus alas. Esto es el deseo eterno, porque Dios todavía está esperándonos, espera al pueblo de Israel, a su pueblo y también a todos los gentiles. Está esperando, y este es el deseo eterno de nuestro Señor Jesucristo, de abrigar a los israelitas bajo sus alas protectoras. Esta es una señal de protección. Y bueno, el Señor Jesucristo es paciente, y el Señor Jesucristo no quiere que nadie perezca. Por lo tanto, Él está esperando, está siendo paciente con nosotros. Pero hay un problema muy grave en el mundo, y es que la gente, la humanidad, no quiere arrepentirse de su pecado. Dice 2 de Pedro 3, versículos 8 al 9. Dice: pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor Jesucristo no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. La Biblia nos habla de la venida del Señor Jesucristo, y pues muchos piensan que el Señor Jesucristo está tardando en su venida, pero no, el Señor Jesucristo tiene paciencia con la humanidad, porque Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Y pues hay un límite
hay personas que en su vida rechazaron al Señor Jesucristo y cuando mueren, pues ya no hay vuelta atrás, mueren bajo la decisión que ellos tomaron y mueren bajo su pecado. O puede ser que el Señor Jesucristo venga y termine el tiempo y Él vendrá ya no como un cordero a traernos misericordia, sino que Él vendrá como el Señor de señores, como el Rey de reyes, a traer justicia a la tierra. Por eso es tan importante que el día de hoy reconozcamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, mientras gozamos de su paciencia, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y en el versículo 39 de Mateo 23, y les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí hay una profecía. ¿Y a qué se refiere este versículo? Bueno, aquí se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él será recibido y creerán en Él como Mesías por el pueblo de Israel, quienes en su primera venida no lo reconocieron y le rechazaron, pero en su segunda venida sí le van a reconocer. En ese entonces todos lo reconocerán como el Hijo de Dios, hasta los que lo rechazaron en esta vida, pero estos pues lo reconocerán para su propia condenación, ya que el no aceptar al Señor Jesucristo, estas personas ya están condenados por ese hecho, por haberle rechazado. En este estudio hemos visto el gran peligro de practicar la hipocresía, y puede haber motivos que nos pueden llevar o motivar a practicar la hipocresía. Un motivo puede ser el deseo de ser aceptado, de tener una imagen delante de otros, imagen que no tenemos. También nos puede motivar el seguir practicando el pecado sin temer que otros lo sepan. ¿Y qué debemos hacer para cambiar estos motivos malos que nos llevan a practicar la hipocresía por motivos buenos que nos ayudan a evitarla? Bueno, debemos tener temor de Dios antes que a los hombres. Dice Proverbios 1:7, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Y podemos intentar encubrir nuestro pecado, sin embargo, ¿por qué no podemos encubrirlos de Dios? Nos dice el Salmo 139, versículos 11 y 12. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga de noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Entonces, ¿por qué no podemos encubrir nuestro pecado a Dios? Bueno, porque las tinieblas para Dios, nos dice este salmo, que son lo mismo que la luz. Nada está oculto a Dios. Y algo muy importante para evitar este pecado es que debemos hacer lo que hacía el rey David. Debemos orar como lo hacía él. El Salmo 139, versículos 23 y 24 nos dice: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Vamos a orar para terminar con este estudio. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque esta denuncia que haces tú a estos hombres, a los fariseos y maestros de la ley, y utilizas ilustraciones para mostrar realmente su mal actuar, y muestras a ellos su hipocresía. Y esto no solamente lo cometieron en aquel tiempo los fariseos, sino que también nosotros, Señor, estamos expuestos a practicar la hipocresía, y reconocemos, Señor, que pues en nuestra vida en algún tiempo lo hemos hecho, y esto pues debemos evitarlo, Señor, porque primeramente no te agrada a ti,
y también podemos ser de mal testimonio a otras personas, y principalmente con aquellos que no te conocen, que pueden pues ser una excusa para no recibir el mensaje del Evangelio. Pido, Señor, como oraba el rey David y como vemos en el salmo que leímos, Señor, pedimos, Señor, que nos examines, que sondees nuestros corazones, ponnos a prueba y sondea nuestros pensamientos. Fíjate, Señor, si vamos por mal camino y guíanos, Señor, por el camino eterno. Queremos, Señor, evitar este pecado y todo pecado, Señor, porque sabemos que a ti no te agrada. Gracias por tu palabra, Señor. Bendícenos, bendice a aquellos que están escuchando este video y a aquellos que no te han escuchado, que no te han reconocido, Señor, como Salvador. Pedimos por ellos, Señor, y que utilices este video para que abras pues su entendimiento y vean la necesidad que tenemos de salvación en Cristo. Damos gracias, Dios, en el nombre de Cristo oramos, amén.